Y seguimos en Para que sepas. Esta semana la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, volvió a ponerse en el centro de la escena, pero ya no con temas de la intimidad o la interna del gobierno nacional, sino con una carta larga, extensa, sobre la Corte Suprema, la historia de la Corte Suprema de la Nación y el Poder Judicial y todas las críticas que ella y su sector político tienen para hacer. Uno de los sectores que salieron a retrucarle a Cristina Kirchner fue la Asociación de Magistrados, y está acá su presidente, que se llama Marcelo Gallo Tagle, y que ellos sacaron un comunicado. Pero ¿cuál es, gracias por estar, Marcelo, cuál es el sentido y el fondo de esta discusión tan caliente? A ver, ¿cuál es el fondo y el sentido? No lo sé, y hay un montón de conjeturas, y yo, por la misma prudencia y equilibrio que quisimos poner en el comunicado y exigimos de los dos poderes del Estado, yo no voy a ingresar en las conjeturas, que son muchas, y alguna será válida, pero prefiero pisar sobre lo que sí puedo conocer más que conjeturar. En ese escenario, en ese terreno, es preocupante, es una nueva avanzada contra la independencia del Poder Judicial, es algo que ya viene reiterándose desde hace muchos años. Nosotros en el mismo comunicado señalamos que es legítimo el ejercicio de derecho de defensa de cualquier imputado en una causa. Lo que pasa es que en este caso particular, y es ahí donde nosotros requerimos la prudencia, es porque no es ni nada menos ni nada más ni nada menos que la vicepresidenta de la Nación. Ayer tuvimos, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, Mariano Recalde justamente defendiendo la postura de la vicepresidenta y argumentando la urgente necesidad de reformular la composición de aquellos que son miembros de la Corte Suprema, de ampliar, es decir, que sean más los magistrados e incluso hacer un cupo femenino obligatorio. A ver, el problema con lo que se está hoy sugiriendo en el tema de la Corte tiene varios problemas. El primero es, se está justificando tratar de pretender llevar una Corte a 25 miembros. Los mismos que hoy están proponiendo que esa Corte sea de 25 miembros, hace pocos años, cuando fue la reforma anterior, hicieron una extensa justificación y muy válida de por qué había que reducirlo a 5. O sea, ya ahí empezamos con las contradicciones y la doble vara. El justificativo de los 25 es porque están pretendiendo buscar, bajo el pretexto de la representación federal de las provincias en la Corte, es un error, porque la representación de las provincias no corresponde que esté en la Corte, corresponde al Senado, no a la Corte. Lo que sí también es un error en cuanto al número que se plantea, es que si hoy se critica que por ahí el trámite de la Corte es lento, si quintuplicamos el número va a ser 5 veces más lento, porque ese pretexto que ponen de dividirla en salas es inconstitucional. Nuestra Constitución señala que es solo una Corte, con lo cual debieran fallar los 25. Vamos a sumar virtualmente a nuestro compañero Martín Angulo, que está técnicamente lesionado por teléfono en su casa, cumpliendo reposo absoluto. Martín, ya estás en línea con nosotros para sumarte, y si querés hacerle una pregunta al doctor Gallo Tagle. Bueno. Está en algún lugar y en algún momento va a aparecer. Yo me quedé pensando, Eddie, planteábamos esto, si hay algo que creo que hay consenso y lo vemos en las encuestas, es que la justicia hay percepción de que es lenta. Por supuesto que es el debido proceso y por supuesto que todo tiene un tiempo de evaluación, pero hay una sensación de que las causas a veces duermen y quedan en una situación de años y décadas. Lo hemos tocado con Carlos Estrión esta semana cuando hablábamos de la resolución del caso de María Marta García Belsunce, que incluso llevó a uno de los miembros de la familia a estar preso, y hoy esa persona está pidiendo un resarcimiento. Yo te lo pregunto para llevarlo a un tema terrenal, porque a veces para muchas personas puede resultar técnico. Cuando, por ejemplo, como escuchábamos a Mariano Recalde el otro día manifestar que tener pocos jueces significa que son fáciles de presionar, desde el punto de vista mediático, desde grupos de poder, ¿cuánto de eso hay real y se solucionaría si en vez, no sé si 25, pero si en vez de 4 fuesen más? Son muchas cosas, me gustaría contestar todas las que salieron en el tema. Empecemos por el número de ministros. El número de ministros de la Corte no es un tema que a nosotros nos preocupe sustancialmente. Hubo cortes de 5, de 7, de 9, cada gobierno fue modificando el número de acuerdo a las necesidades que fue teniendo, necesidades políticas. El análisis que hay que hacer acá es profundo. La comisión que se generó trabajó de una manera que nosotros no estamos de acuerdo. O sea, invitar a la gente a opinar sobre qué es bueno o no modificar en el trámite de la Corte y dar 7 minutos para conversar sobre las propuestas es muy poco serio.
Sí. Fíjense cuánto llevamos ya de charla acá y creo que superamos largamente los 7 minutos y no hablamos mucho. Entonces ya empezamos con una mala propuesta para ver cómo son los cambios que hay que hacer. Yo dejaría a un costado el número de ministros. Sí, tener muy presente que es solo una corte. Con lo cual, el número de ministros que ponemos en la circulación del expediente por la cantidad de ministros que tengamos es el tiempo que va a demorar el trámite de la causa. Lo que hay que hacer es un análisis mucho más profundo, que es ver qué causas son las que tienen que llegar a la Corte. Porque si todo llega a la Corte como una instancia más dentro del Poder Judicial, claramente el trámite de la Corte va a estar desbordado. ¿Y los per saltum que también Cristina cuestionaba? Los per saltum no fueron tantos, fueron muy reducidos y fueron en casos muy puntuales donde estas contradicciones de la crítica y la no crítica es frente a la demora, si había algún caso que ameritaba la urgencia en la intervención de la Corte para no tener que esperar el largo trámite que llega a la Corte, y en contadísimos casos fue que se justificó el per saltum, entramos en las contradicciones que yo vengo señalando en este video que salió los otros días, donde hay una doble vara al momento de evaluar qué cosas están bien y qué cosas que están mal. Están bien las que a mí me benefician, están mal las que no me benefician. De hecho, ahora, el sistema político no funciona así. Ya está Martín Ángulo en comunicación. ¿El sistema político no funciona así? O sea, se discute al que dice y no lo que está diciendo, y eso traba cualquier posibilidad de conversación. Pero eso es lo que nosotros venimos criticando, no a una ideología política en particular. Eso es lo que está gigantando cada vez la grieta y estamos dividiéndonos entre el que opina a favor y el que opina en contra. Y no hay debate serio para buscar las modificaciones que justifican que hagamos. Porque, ojo, nosotros estamos hablando de todo lo que está mal, en una de las partes que yo quería contestarte, en cuanto a la velocidad del trámite y en cuanto a la imagen del Poder Judicial. Yo soy muy consciente que los trámites son lentos y que no tenemos buena imagen. Pero yo quiero señalar lo siguiente, ninguno de los tres poderes tiene buena imagen. No, es real. No solo que los tres no tienen buena imagen. Vamos a dejar que entre a la cancha, con cuidado Martín, por favor, que entre a la cancha Martín Ángulo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Ahí sumate a la conversación acá con el doctor Gallo Tagle y mete tu pregunta, tu primera pregunta. Sí, hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo quería, bien, todo bien. Los estaba escuchando atentamente, compartía y comparto muchas de las cosas que dice Marcelo. Ahora, quiero plantear dos cosas que me parece importante desde adentro del Poder Judicial y te pregunto, Marcelo, ¿cómo hace el Poder Judicial? Y cuando hablo del Poder Judicial, esto es algo que dicen muchos jueces. Todo el Poder Judicial no es Comodoro Pi, que es lo que principalmente miramos y lo que en gran medida Cristina Kirchner apuntó en su video. De hecho, Comodoro Pi es una parte muy chiquita de todo el Poder Judicial, no solo federal y nacional, sino de todo el país. Ahora, pero ¿cómo el Poder Judicial recupera la credibilidad en la gente? Sí, y te pongo estos ejemplos. Cuando Menem fue presidente de la Nación no tuvo ningún problema judicial y todos los tuvo cuando dejó de ser presidente. Si eso mismo le pasó a Cristina Kirchner, que durante su presidencia ningún juez la citó indagatoria, ningún juez le dictó una prisión preventiva y en 4 años, cuando estuvo fuera del poder, tuvo una docena de procesamientos, media docena de prisiones preventivas, y lo mismo le pasó a Macri. Macri recién fue citado a indagatorio y procesado, ahora recientemente sobreseído, una vez que dejó el poder. ¿Cómo se hace desde el propio Poder Judicial desde adentro para que esas cosas no pasen y no, digamos, no todos caigan en esa misma, en la mala imagen en la que en definitiva, por unos pocos jueces terminan pagando todos? A ver, es muy complejo, pero se puede. Y va a demandar muchísimos años, lamentablemente, en este escenario que se está creando. Primero, lograr modificaciones de leyes, porque muchas de las cosas que vos estás mencionando, mucho de la extensión de los procesos, como mencionaban recién acá en la mesa, está dado por la consecuencia de las leyes que hoy por hoy rigen el procedimiento. Nosotros tenemos las mismas leyes para un procedimiento de la complejidad como los que vos estás hablando, como aquellos procesos que son de simple trámite para más de un ciudadano de a pie, que no amerita tantos años de intervención de la justicia. Nosotros del Poder Judicial hemos mencionado que hemos propuesto numerosos proyectos para buscar acortar los plazos, porque, ojo, nosotros partimos de que todas estas leyes lo que están buscando es garantizar el derecho de defensa, lo que está muy bien, pero son tantos las posibilidades que están de defensa al que está perseguido en una causa, que se generan todos estos vericuetos, y no solo en lo que hace al trámite de la causa, también en lo que hace al contexto político, cuando a más de uno de los investigados es imposible conseguir que
les sean retirados los fueros para poder avanzar con los trámites. Entonces, es toda una masa compleja de lo que estamos hablando, que además de las modificaciones legales que sí hay que hacer, el otro problema que tenemos es que cuando la justicia ha avanzado contra distintas personas que tenían fueros en el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, no hubo forma de conseguir que fueran retirados los fueros para poder avanzar con los trámites. Martín. Sí, te quería hacer una más personal, si querés, Marcelo, en tu rol de juez, y inclusive las charlas que vos tenés con otros jueces, no solo en este tiempo, sino a lo largo de los años. Vos cuando lees fallos o lees noticias de resoluciones que toman los jueces, a veces no decís, acá hay algo raro, esto me llama la atención. No sé si algo raro, pero sí que por ahí yo no estoy de acuerdo con más de un fallo. Y para ser más preciso, yo no he estado de acuerdo con más de un fallo en que nos ha resultado adverso a nosotros, dictado por la Corte. Pero aun cuando esos fallos no sean adversos, lo que nosotros no hemos hecho, a diferencia de lo que hacen los otros estados, los otros poderes, es alzarse contra un pronunciamiento o de un juez o de la Corte. Hemos manifestado nuestro desacuerdo en alguna oportunidad que nos han resultado adversos los fallos, o en algunos que no nos involucra la asociación como tal, pero que sí vemos que otros magistrados dictan y no estamos de acuerdo. Podemos manifestar nuestro desagrado, nuestro desacuerdo, pero es lo que corresponde respetar el fallo y eventualmente, si es de la última instancia, como es la Corte, no hay más remedio que cumplirlo, Marcelo, por más desacuerdo que haya. Quiero preguntarte, quizás de manera ingenua, ¿con el anterior gobierno o con este gobierno en algún momento ustedes no sintieron presión? No. O sea, que esta carta tampoco la tomás como un acto de presión. La de No Cristina. solo no la tomo como un acto de presión, tampoco creo que logre el objetivo de amedrentar a ninguno de los magistrados que está interviniendo. ¿Ella tiene ese objetivo con esta carta? No lo sé, pero es un tema que yo también, frente a las consultas que escucho, esto es para tratar de domesticar, como tantas veces hemos mencionado nosotros, domesticar al Poder Judicial para lograr un fallo en uno o en otro sentido. Conociendo los jueces que están interviniendo en estas causas, en las distintas instancias que le toca intervenir, no digo que sea agradable estar en los comentarios y en este tipo de comentarios, pero yo no creo que ninguno de estos magistrados se sienta amedrentado para poder decidir en la instancia que corresponde. ¿Y por qué la mayoría de la gente, según todas las encuestas por lo menos, tiene tanta sensación de desprestigio ante la justicia y de que está casi absolutamente politizada? Como decía Martín, ¿no? Poniendo muy el foco en Comodoro Pi, tal vez, son los juzgados federales que son los más políticos, tal vez también en la Corte Suprema, que es la cabeza del Poder Judicial, pero esa es la percepción que hay en la sociedad. ¿No habría que hacer algo mancomunadamente para cambiar esa imagen rápido? Estoy de acuerdo. Sería ahora, tener buenos resultados. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora yo quiero señalar lo siguiente. Esa mala imagen está generada por distintas circunstancias, pero yo quiero señalar estas. La primera es porque está premeditadamente buscada para que esa mala imagen exista, por distintas razones. Somos tapa de los diarios permanentemente. Entonces, están buscando un desprestigio premeditado cuando en el país pasan cosas muchísimo más graves y nosotros pasamos a ser la noticia de tapa para correr las noticias que son graves y que afectan a toda la ciudadanía, incluso al ciudadano de pie en la cotidiana. ¿Hace falta más jueces? No solo hace falta más jueces, hace falta cubrir las vacantes que hoy por hoy existen. ¿Y qué pasa con esos nombramientos? Están frenados en el Ejecutivo o en el Poder Legislativo. Martín, vos que estás del otro lado ahí, en el ostracismo, pero siempre con nosotros. Sí. Vos haces un informe muy bueno hace un mes justo de este tema. Sí, mira, te pongo un ejemplo. En los tribunales orales de la capital federal, que son los tribunales que juzgan los delitos comunes, violaciones, robos, homicidios, tal vez los delitos que más le importan a la gente o más cerca de la gente están, esos tribunales tienen la mitad de sus cargos vacantes. Donde debería haber cerca de 100 jueces, hay poco más de 50. Lo contamos siempre. Rosario, tal vez es el mejor ejemplo, la Justicia Federal de Rosario. El lugar más caliente del país. Vinculado al narcotráfico, al crimen organizado, sin duda, el 40% de las vacantes en Rosario de la Justicia Federal están vacantes. Hay, desde hace más de un año, muchos pliegos de jueces, es decir, personas que ya están en condiciones de sentarse en un despacho vacío en distintos lugares del país a ponerse a trabajar en ese cargo. El año pasado fue el peor año del Consejo de la Magistratura en la cantidad de ternas de concursos de jueces que aprobó. 5 en un año, solamente 5 en toda su historia. Y este año, recién ahora, con la llegada de Horacio Rosati, que
ese movimiento político logró destrabar algunas ternas. Oficialismo y oposición se sentaron y aprobaron algunas ternas porque en lo que venía del año no habían aprobado ninguna. Gracias, Martín. Como siempre, tan claro. Marcelo, también te agradecemos. Yo quiero terminar preguntándote si vos considerás que hay plafón para que haya una reforma judicial como pide el oficialismo. No. ¿Qué imaginas que va a ocurrir? Para mí no hay plafón por cómo está planteada, pero sí es necesaria una reforma judicial. Yo lo que quiero destacar, por las cosas que estuvimos hablando recién, son 2 o 3 puntitos si hay un momento. En cuanto a las vacantes que estábamos hablando recién, les doy un ejemplo muy simple. Estamos hablando de que si estuvieran todas las vacantes cubiertas en el Poder Judicial de la Nación Nacional y Federal, debiera haber 950 magistrados. Nosotros tuvimos que hacer el padrón para justamente hacer la elección que mencionaba recién Martín para completar el Consejo de la Magistratura. Solo pudieron votar 720 porque el resto de las vacantes no están cubiertas. Cuando hablamos de fronteras calientes o con el narcotráfico, hoy Rosario es lo que hoy es más difundido mediáticamente. Sí, pero no solo Ojo Rosario. Que hay muchas fronteras calientes en el país que también tienen vacantes y necesitan ser cubiertas. Y en cuanto a lo que vos me preguntabas recién, en cuanto a las reformas, ojo, cuando yo estoy criticando todas las cosas que están mal en los 3 poderes, no solo en el Poder Judicial, y en cuanto a la estadística de lo que se trabaja en el Poder Judicial, yo quisiera que busquen la estadística de lo que trabajó el Poder Judicial durante toda la pandemia y lo que trabajó los otros 2 poderes. El Poder Judicial fue el único que nunca cerró las puertas y muchas de las decisiones que el Poder Judicial adoptaba y debían surtir efecto puertas afuera del Poder Judicial, se frustraron porque las oficinas del Poder Ejecutivo, Legislativo que correspondían estaban cerradas. Y finalmente, en cuanto a las reformas, nosotros somos los primeros que queremos hacer reformas. El sistema, así como está, efectivamente es lento y tenemos que modificar leyes, ahora, algunas de las cuales son muy antiguas. Qué gran embrollo, ¿no? Porque todos coinciden en que tiene que haber una reforma, pero es imposible ponerse de acuerdo en plantear la conversación en serio para avanzar hacia la reforma. No, pero no es eso, es una cuestión de decisión política, ¿eh? Por eso, lo que no hay es posibilidad de coincidencia política para tomar la decisión. Gracias. Te vamos a volver a invitar porque claramente es un tema para seguir discutiendo. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. No va a parar acá. Gracias a ustedes.